Abrimos este primer foro Microcaps de negocios Growth y lo vamos a hacer con una mesa de mercados alternativos bursátiles como oportunidad para pymes y también para inversores, ese apetito inversor que cada vez se centra más en pequeñas y medianas compañías. Jesús González Nieto, director gerente de Bolsas y Mercados Españoles Growth, de BM Growth. Bienvenido, Jesús. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido. Buenos días, Jesús. Pablo Jimeno Sánchez, fundador y director del Think Tank Líderes Económicos 2030. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y Jesús Muela, subdirector general de GVC Gaesco, Valores y responsable del negocio de Corporate Finance, Mercado de Capitales y Capital Riesgo. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Encantado de estar con vosotros. Bueno, queremos poner el foco, centrar el tema después de ver y de haber visto en los últimos meses cómo el apetito inversor por las pequeñas y medianas compañías cada vez es mayor para, sobre todo, conseguir, por un lado, el inversor rentabilidades pasadas y, por otro lado, las empresas para conseguir financiación y para conseguir el crecimiento esperado. Más del 99% de las empresas españolas son pymes, emplean el 80% de la fuerza laboral de todo nuestro país, representan el 65% del Producto Interior Bruto español. Sin embargo, buscan caminos de financiación que no siempre son sencillos y ahora sí están encontrando una espita con ese BME Growth, con el antiguo mercado alternativo bursátil que empieza a tener suficientes casos de éxito como para animar a otras empresas. Jesús, ¿cuáles son las principales diferencias entre estas compañías y cuáles son las diferencias principales entre el BME Growth y el conjunto del mercado o el resto del mercado? Yo diría que las principales diferencias están en el componente, digamos, innovador, ¿no?, de las compañías. La mayor parte de las compañías, tres cuartas partes de ellas, están muy centradas en sectores que tienen un componente tecnológico, un componente de innovación, un componente de nuevas tecnologías aplicadas, digamos, al desarrollo empresarial. No todas las compañías son compañías, como a mí me gusta decir, de bata blanca, ¿no?, de investigación y desarrollo, pero sí son compañías que han aplicado, yo creo que con inteligencia, modelos disruptivos que les permiten crecer más deprisa. Al final, ¿qué es lo que se busca, ¿no? Compañías cuyo desarrollo sea más rápido, más ambicioso, más eficaz. ¿Qué complicaciones se encuentran estas compañías? Vosotros que asesoráis a muchas de ellas también en el movimiento hacia el pre-market o en el movimiento en la internacionalización, ¿qué problemas se encuentran estas pequeñas y medianas compañías ahora mismo en el mercado? Bueno, pues fíjate, bajo el título que tenemos de oportunidad para inversores y para empresas, y efectivamente nos ponemos en este marco, en este contexto de este tipo de empresas que tienen una oportunidad enorme de encontrar financiación, de encontrar inversión para crecer. Los coches funcionan con gasolina y las empresas para crecer necesitan financiación, necesitan dinero. Bueno, pues la oportunidad hay que verla desde los dos ángulos, ¿no? Para las propias empresas, en un momento como el que tenemos, hay que contextualizarlo en un año 2021, mayo, post-COVID, con muchísimo dinero en circulación, nada tiene que ver con la crisis de 2008. Fue una crisis financiera con la que tenemos ahora mismo con unas condiciones tan particulares. Bueno, pues son cumplir una serie de requisitos. Este mercado alternativo del que estamos hablando hoy, que nació hace relativamente poco, para suerte de todos, pues ha ido aprendiendo y ha ido creciendo y ha ido metiendo una serie de controles, bueno, pues que hacen un poquito más complejo a estas empresas el tener que estar, pero yo creo que es tranquilidad para todos a la hora de invertir. Estos filtros que hay que tener dan mucha transparencia a los inversores, dan tranquilidad a los inversores y responden un poco, si me permitís el ejemplo, pues fíjate, como la crisis de 2008 a la que hacía referencia, cuando los bancos sufrieron y temblaron y también el sistema bancario aprendió, ¿no?, una crisis a nivel europeo de lo que podía suponer, metieron controles, metieron mecanismos y ante una crisis como la que estamos viviendo con el COVID-19, pues no se ha contaminado una crisis del sistema bancario. Afortunadamente todos aprendemos, los sistemas financieros también, de capitalización y bueno, pues tienen algunas complejidades, pero son controles muy sensatos y muy razonables para inversores y para empresas. Jesús, ¿qué le aporta diferente ese BME Growth o ese
esa posibilidad de financiación vía mercado, vía esta herramienta de bolsas y mercados a las compañías, y quienes se los estén pensando, se los estén empezando a mirar, quienes empiecen a valorar cuál puede ser el camino? ¿Cómo lo veis vosotros, que también estáis asesorando a compañías, para ver si esa es una alternativa para ellos? Perdón, ¿Jesús González Nieto o Jesús Muela? Perdón, Jesús Muela. Pues, a ver, yo pienso que este mercado para pymes que tenemos en España, que yo todavía llamo mercado alternativo bursátil y que ahora se llama BM Growth, no, tampoco es estrictamente necesario que lo consideremos como un compartimento estanco con el resto de mercados de valores, porque no es un rara avis. Al final se trata de un lugar donde acuden empresas que tienen un tamaño pues un poco distinto a las compañías del mercado oficial, porque los requisitos de admisión y permanencia son algo más laxos, y digo algo más laxos, porque salvo en gobierno corporativo yo creo que no hay diferencias importantes hoy en día respecto del mercado oficial para financiarse o para muchísimas cosas. Yo creo que esto es importante porque la evolución de las compañías que cotizan en nuestro mercado para pymes ha sido importante, ha sido buena, y lo que determina es que yo creo que debemos empezar a eliminar las diferencias. Tenemos compañías pues como MásMóvil, que saltaron al mercado oficial con una capitalización importante. Tenemos ahora mismo dos compañías cotizando, que son Proeduca, que tiene una capitalización bursátil cercana a los 800 millones de euros, y la fusión entre Atris Health y Aspi, con una capitalización cercana a los 600, que son compañías bastante mayores que muchas de las compañías que cotizan en el mercado oficial. Con lo cual, yo creo que es un puente magnífico hacia el crecimiento, y donde las compañías están encontrando de un tiempo a esta parte financiación de verdad. Jesús González Nieto, ¿qué le está aportando el BM Growth a esas empresas? Comentaba sobre todo el caso de Proeduca, también esa fusión tocando los 600 millones de euros. Aún así, ¿qué le está aportando a esas compañías esa entrada en el mercado de capitales, además de financiación? ¿Le está aportando valores añadidos a su negocio? Sin duda, sin duda. Además de financiación, que tú lo has dicho, y que es crítico para compañías que quieren crecer más deprisa, les está aportando una gran notoriedad, visibilidad en su propio sector ante sus competidores, visibilidad nacional para poder crecer y expandirse fuera de nuestras fronteras. Les está aportando incluso un elemento de retención de talento para que la materia gris de la compañía, que es lo que está haciendo crecer más deprisa, se encuentre más cómoda, más comprometida en el largo plazo con el proyecto. Les aporta también una mayor liquidez para los accionistas fundadores. Es frecuente que el accionista fundador poco a poco pues, se vaya diluyendo o vaya vendiendo o vaya sustituyéndose alguno de los accionistas por otros nuevos accionistas. Lo hemos visto con muchas entidades, por ejemplo, de Venture Capital o de capital riesgo, que estaban dentro de estas compañías y se han ido saliendo tranquilamente en el mercado, buscando bloques. En definitiva, les aporta un abanico que cada una de las empresas valora de diferente manera, muy útil para las compañías. Pero yo diría que lo que más les aporta, el arma secreta, ¿no?, del mercado, es la capacidad de crecer comprando otras compañías y entregando a cambio de esas compañías acciones de la propia empresa. Es decir, estas ampliaciones de capital técnicamente denominamos no dinerarias, ¿no?, por contraprestación no dineraria, que en definitiva es: te compro tu empresa y te doy acciones de la mía, y tú permaneces dentro de la empresa resultante el tiempo que necesites o que te parezca oportuno, porque cuando quieras vender vas a poder hacerlo porque el mercado te lo va a admitir, ¿no? Esto
les ha permitido, como digo, crecer muy rápido. Los ejemplos que ha puesto Jesús y otros que tenemos en el mercado son absolutamente palmarios, ¿no? Compañías que arrancan en el mercado valiendo menos de 20 millones de euros y que al cabo de 5 o 6 años valen 400, no solo o no tanto porque la compañía lo ha hecho muy bien en términos orgánicos y cada vez tiene más clientes, sino porque ha ido consolidando otras compañías y ha ido haciendo crecer el conjunto a base de, como digo, adquisiciones con pago en acciones. Yo creo que esto es potentísimo para una compañía pequeña. Pablo, muchas empresas, sin embargo, lo que dicen es, me da miedo desligarme del negocio y trabajar para el mercado. ¿Eso es así con compañías con las que estáis trabajando? Por un lado, el que tengan ese miedo, y por otro lado, si de verdad es tan llamativo que cambia el foco para la compañía, o simplemente lo que necesitan es poner algo más de trabajo administrativo para trabajar para el mercado. ¿Cómo lo veis vosotros? No, en absoluto. Efectivamente tienen que medir esa inversión de tiempo y dinero que les implica estar ahí, si les va a aportar más rentabilidad. Tendrán que ver si es un gasto o una inversión y muy probablemente sea una inversión. Mirad, yo quería poner un poco el foco en otra forma de ver esta oportunidad que hay sobre estas empresas, ¿no? Ante cualquier inversión, y ahora hablo ya como presidente y director del Grupo PGS, una consultora desde la que hermanamos a inversores que quieren invertir, además se ciñen a inversiones que podrían hacer perfectamente en este tipo de empresas y además las recomendamos notablemente, ¿no? Pero también tenemos empresas a las que ayudamos a conseguir inversión por distintas vías, con lo cual estoy muy habituado a estas aguas, ¿no? A trabajar de un lado o del otro. Yo pondría el foco en 3 variables diferenciadoras también, en rentabilidad, en riesgo y en disponibilidad. Estos son 3 factores que cualquier inversor, bueno, nosotros mismos, a la hora de hacer cualquier inversión en un piso, en una plaza de garaje, en el banco, en bolsa, pues tenemos que tener muy en cuenta. Y normalmente se cumple que a mayor posibilidades de rentabilidad, pues suele haber algo más de riesgo. Es difícil encontrar una inversión donde haya riesgo cero y la potenciabilidad de la rentabilidad sea altísima. Se suele cumplir un parámetro normalmente en tenerlos. Estamos ante empresas que pueden tener una rentabilidad muy interesante, que se pueden conocer, que se puede encontrar información sobre ella, que tienen unos principios de transparencia muy adecuados, con lo cual, en cuanto a rentabilidad, pues creo que es superior. También es verdad que tienen algo más de riesgo, no es lo mismo, incluso ocurre dentro del IBEX 35, ¿no? Hay empresas dentro del IBEX 35 pues que la volatilidad que suelen tener en unas circunstancias normales, ¿no? Como las que hemos vivido, pues te cubren una horquilla algo más prudente que otras, ¿no? Bueno, pues cada uno sabrá dónde tiene que estar. Aquí no hay empresas buenas y malas, depende de cada inversor. Cada inversor tiene su inversión, tiene que construir su cartera y termino concluyendo y poniendo el acento en un tercer factor, que es la disponibilidad, ¿no? La liquidez. Pues a lo mejor en este tipo de empresas puede haber algunas, puede haber algunas que tengan, bueno, pues algo muy atractivo en mercados pues muy grandes o de empresas muy grandes donde al momento puedes entrar y salir y es más fácil materializar tu inversión, ¿no? Aquí hay que tener algo más de pausa, entiendo yo. Es una recomendación que hacemos para que no sean inversiones muy cortoplacistas, por así decirlo. Con lo cual, rentabilidad y riesgo, hay oportunidades muy adecuadas. Hay muchísimos inversores que en este momento que nos encontramos de un exceso de liquidez circulando, pueden encontrar oportunidades adecuadas a su perfil y eso es lo que nosotros intentamos hacer, dependiendo de la cartera que tengan. Pero también interesante, pues bueno, pues medir los plazos de disponibilidad. Las inversiones tienen que tener un tiempo. Cuando se invierte en cualquier tipo de activo o de empresa, tienes que medir muy bien si quieres estar 6 meses o 5 años. Con lo cual sería un tercer factor a tener en cuenta en este mercado. ¿El inversor tiene cada vez un apetito mayor para entrar en compañías que están en el BME Growth? Bueno, yo te diría que el inversor tiene apetito por poner dinero en compañías donde piensa que puede ganar dinero. Y el inversor distribuye su capital entre varios tipos de activos. Yo creo que, al hilo de lo que comentaba antes, porque es que me parece importante que el inversor, o una parte importante de los inversores, no se plantean
invertir en mercado alternativo bursátil, en BME Growth, como un nicho diferenciado, sino que hacen su selección de compañías en función de unos determinados parámetros, pero sin generar nichos diferenciados para invertir. Por ejemplo, si un inversor quiere invertir ahora mismo en una compañía industrial, pues va a evaluar las compañías industriales que cotizan en el mercado oficial y probablemente añadir en su lista las que cotizan en BME Growth, pero no va a diferenciar un compartimento A y un compartimento B. Lo que va a analizar es si esa compañía tiene determinada probabilidad de cumplir su plan de negocio, sus finanzas, su modelo de negocio, si tiene potencial de revalorización y en función de ello va a tomar una decisión. Jesús González Nieto, ¿cuáles son los Al hilo de Sí. lo que comentaba también mi tocayo, Jesús, sobre qué está ofreciendo, ¿no? El mercado a este tipo de compañías. Jesús ha comentado una cosa interesante, que es la liquidez. Cuando una compañía tiene una liquidez suficiente en el mercado secundario, pues eso determina que distintas capas de inversores la puedan ver para determinar si invierten o no. Con lo cual eso lo que hace es reducir las diferencias. Pensemos que hay compañías en este mercado para pymes que tienen una liquidez muy superior también a bastantes compañías que cotizan en el mercado oficial. Lo que quiero decir es que las diferencias cada vez son menores y los inversores lo que tienden es a analizar empresas y no mercados donde las empresas cotizan. Y esto lo estamos viendo desde hace muchísimo tiempo por la cantidad y la calidad de inversores que están en un lado y en otro. Jesús González Nieto, ¿cuáles son los requisitos para estar en el BME Growth? Bueno, son compañías que deben presentar un nivel de transparencia, lo ha mencionado ya Jesús Muela, muy similar al de la bolsa tradicional. Estamos hablando de, por supuesto, cuentas auditadas, estamos hablando de un documento explicativo o alternativamente de un folleto registrado en CNMV, depende del tipo de aproximación, que defina perfecta y profundamente la empresa, su negocio, etcétera, etcétera. Han de tener una cierta difusión, es decir, tienen que tener un flotante distribuido entre un número apreciable de inversores, con un nivel mínimo de unos 2 millones de euros de valoración de ese flotante, ¿no? Las compañías, además, tienen también que tener un consejo de administración en el cual haya una comisión de auditoría formada por mayoría de consejeros independientes. Quizás no hay obligación de mantener otros comités ni de elaborar y presentar anualmente un informe de gobierno corporativo como ocurre en el mercado tradicional, mercado continuo, pero insisto, sí que hay un foco muy claro, ¿no?, sobre la transparencia de las cuentas. Naturalmente están sujetas a toda la normativa que se denomina de abuso de mercado y por lo tanto tienen que informar puntualmente de cualquier información relevante, cualquier información privilegiada para que el terreno de juego, digamos, sea homogéneo para todo tipo de inversores, ¿no? Es decir, no hay grandes diferencias. Sí hay una diferencia, yo creo que muy interesante en cuanto a la tramitación, al régimen de interlocución, ¿no?, con el mercado y con los asesores que acompañan a las compañías, que hace que sea todo un poco más rápido, más ágil, más inmediato que en el mercado tradicional. Y ahí el apoyo, que yo creo que es muy interesante, de lo que nosotros denominamos los asesores registrados, ¿no?, que GVC es uno de ellos, ese profesional que lleva un poco de la mano, ¿no?, que apadrina a la compañía, que estudia a la compañía, que se asegura de que cumple los requisitos informativos y estructurales necesarios para estar en el mercado, y a partir de ahí le acompaña en el trayecto para aportar, digamos, un punto de profesionalidad que quizás una compañía pequeña, con una estructura relativamente pequeña, si nos comparamos con las grandes empresas del IBEX 35, pues a lo mejor no necesita o no tiene por qué mantener internamente. En definitiva, se externaliza una parte
una parte, ¿no?, de esa función, de esa responsabilidad. Pero por lo demás, yo creo que estamos consiguiendo un nivel algo diferente, pero muy exigente a la vez para estas compañías. Porque al final, no nos engañemos, lo importante de todo es que haya inversores que confíen en las empresas, no tanto en el mercado, en la normativa del mercado. Estamos haciendo mucho hincapié cuando en realidad lo importante es cómo de transparente es la empresa A, B y C, cuáles son los planes de negocios de la empresa A, B y C, cómo de líquida es la empresa A, B y C, en lugar de es que las del mercado tal y las del mercado cual, porque en definitiva hay compañías muy líquidas y muy poco líquidas en todos los mercados, compañías más transparentes y menos transparentes en todos los mercados. Jesús, Muela, ¿cuáles son los sectores que veis que tienen más potencial dentro del BM Growth? A ver, yo no hablaría tanto de sectores, sino hablaría de compañías. Lo digo porque imaginemos, ¿no? Cuando un inversor se plantea un universo de compañías que es europeo o mundial, sí que puede encontrar relativamente bastantes comparables sectoriales, agruparlos, aunque cada compañía es diferente, y en función de ese potencial que ve, pues sobreponderar, ¿no?, un sector u otro. Yo creo que en el mercado español para pymes, esto es más complejo hacerlo. Es más complejo porque hay negocios que en puridad no están representados en el mercado oficial y además el componente de compañías que utilizan la tecnología es también relativamente importante. Yo, como inversor al menos, siempre he procurado huir de una aproximación sectorial a la hora de elegir inversiones. Es algo que, por supuesto, hay que tener en cuenta, porque cada sector tiene unas dinámicas y si no conocemos cómo funcionan los sectores, probablemente vamos a perder o nos vamos a dejar de evaluar elementos de rentabilidad y riesgo. Pero yo soy fan del análisis compañía por compañía. Entonces, en ese sentido, hay que ir compañía a compañía y ver cuál es interesante, cuál es el modelo de negocio que puede ser ganador, cómo está desempeñando la compañía, si tiene o no un buen equipo gestor capaz de ejecutar un plan de negocio, si la deuda con la que trabaja es adecuada en un momento determinado, si cubre a alguien esa compañía, qué nos cuenta sobre ella o hacer nuestro propio modelo de valoración para ver qué brecha hay entre precio y valor. Yo me refiero a todas esas cosas. Yo creo que eso es lo que lleva a que elijamos bien las compañías. Jesús, Muela, ¿un consejo para las empresas que están pensando ahora mismo dar el salto al BM Growth? Pues claro que sí. Yo les diría que hay buenas experiencias, que han de pensarlo bien, porque es una decisión importante, y que ello, pues muy probablemente les va a permitir captar financiación y seguir gestionando con una libertad un poco mayor a la que te puede dar otro tipo de inversor, como es el capital riesgo. Yo creo que este mercado para pymes es un híbrido a mitad de camino entre la bolsa y el capital riesgo y tiene muchísimas ventajas para las compañías, sobre todo para aquel que quiere gestionar, pues eso, con un poquito más de libertad, porque, bueno, pues ha visto que no lo ha hecho mal y que necesita esa libertad para seguir gestionando su compañía. Yo creo que eso es algo interesante y que la experiencia yo creo que de todas o casi todas las compañías con las que al menos yo trato, es magnífica. Pablo, un consejo para aquellas empresas que están pensándose en la entrada o intentar dar el salto al mercado cotizado a través del BM Growth. Bueno, pues yo les hablaría de que en la vida a grandes problemas, grandes soluciones. Los momentos de cambio son momentos de oportunidad. A mi modo de ver, para temas de inversión, tras un COVID como el que hemos vivido, el momento es inigualable. Hay momentos que hay que quedarse parado cuando no sepas qué hacer. Hay veces que hay que dar un pasito para atrás. Yo creo que 2020 fue un momento de estar con los ojos muy abiertos.
pero la oportunidad para estas empresas ante la situación que hay es absolutamente brutal. O sea, los que tengan carácter emprendedor, empresarial, qué momento mejor para este. Fijaos, yo muchas veces digo que estas empresas de las que estamos hablando son los médicos que ahora tienen que solucionar esta crisis económica. Es decir, de la crisis sanitaria se sale con vacunas, de la crisis económica se sale con empleo privado que hay que regenerar y tienen que dar un paso al frente, primero por la sociedad y segundo por el momento de reglas del juego que han cambiado. Hay oportunidades, estoy completamente de acuerdo con Jesús Muela cuando explicaba que tampoco hay que hablar de sectores. Yo creo que lo que hay que hablar es, dos empresas se pueden dedicar al mismo sector, pero con un modelo de negocio completamente distinto y que uno sea rentable y el otro no, por poner un ejemplo. Pero influyen los equipos, influyen bueno, pues sus posibilidades de beneficio, su escalabilidad y estos factores son a tener en cuenta. Con lo cual, respondiendo a la pregunta, un consejo, pues que cuando viene la ola y uno ha querido surfear es el momento de cogerla. Este 2021 es un momento de oportunidad donde tienen que inyectar casi 140.000 millones de euros desde la Unión Europea en la economía. Por una vez lo van a tener que hacer en tejido productivo, en tejido empresarial, porque parece que esta vez sí todo el mundo tiene, Europa, el gobierno, todo el mundo tiene claro que o tenemos empresas privadas que crezcan o el sistema no va a funcionar. Con lo cual, ante este contexto, pasito para adelante, valentía y a por ello. Jesús González Nieto, ¿nos puedes dar un consejo, alguna recomendación con toda la experiencia que ya tenéis en el BME Growth para esas empresas que están mirando con ganas pero no se terminan de decidir? Pues yo voy a dar un consejo muy práctico. Aquel que tenga alguna duda, que crea que necesita todavía, en fin, investigar, estudiar, matizar su decisión, que se apunte al entorno premercado, que es una iniciativa que hemos lanzado hace poco más de 2 años, precisamente para eso, para que las empresas reciban, por un lado, formación en el ámbito del mercado de valores, para entender muy bien cómo funciona, qué se exige, qué implicaciones tiene, cómo me puedo preparar, organizar internamente, etcétera, etcétera. Segundo, para hacer networking, para preguntar y compartir con otras empresas que están en el mismo punto. Oye, ¿tú cómo lo haces? ¿Quién te ayuda? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cómo has superado esto o aquello, ¿no? Por supuesto, conocer profesionales de primer nivel que colaboran con nosotros en esta iniciativa. Y por último, para entrenarse, tenemos una auténtica exigencia, evidentemente sin sanciones ni nada de eso, pero una exigencia que le permite a la compañía ir midiéndose de si es capaz de verdad y cómo puede mejorar en presentación de información financiera, presentación de información relevante, exhibirse, entre comillas, ante los inversores, cómo relacionarse con ellos, cómo mejorar su imagen, etcétera, etcétera. Yo creo que es una gran iniciativa. Entorno premercado, apúntense. Gracias a los tres. Jesús González Nieto, director gerente de BME Growth. Buen día y buen negocio Growth. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pablo Jimeno Sánchez, fundador y director del think tank Líderes Económicos 2030. Buen día y buen negocio, Pablo. Igualmente, gracias. Y Jesús Muela, subdirector general de GVC Gaesco Valores y responsable de negocio de Corporate Finance, Mercado de Capitales y Capital Riesgo. Buen día y buen negocio, Jesús. Gracias, buen día y buen negocio para vosotros y para las compañías cotizadas y los inversores que invierten en ellas. Gracias. Así cerramos esta primera mesa, una oportunidad para pymes e inversores, mercados alternativos bursátiles en este primer foro de microcaps que estamos viviendo aquí en Negocios Televisión.